Bueno, pues continuamos con las siguientes mesas. Como ya hemos oído varias veces y muchos de nosotros hemos comprobado, uno de los activos precisamente de este curso es su parte práctica, su parte de aproximación a entornos y todo aquello que se deriva de la puesta en común de todo el trabajo que hacemos cada uno de nosotros. Por eso ahora abrimos una mesa, nuestra tercera mesa, que es el pilotaje a día de hoy, porque continúa, del servicio de facilitación procesal que se está prestando. Nos acompañan ahora María Moruno, Tatiana Urien y Miguel Fernández Dols. Las Marieta. ¿Vamos? Bueno, pues presento a las personas que nos acompañan ahora. En primer lugar está María Moruno Lozano, especialista en cooperación internacional para el desarrollo, con una amplia trayectoria en programas de género en plena inclusión Extremadura y durante el año 2023 la coordinadora del CEACOG en Extremadura. Tatiana Urien, responsable de Familias y Calidad de la Asociación Gaude y colabora con José Miguel Fernández Dols en proyectos de formación de ética para plena inclusión. Y José Miguel Fernández Dols, catedrático de Psicología Social en la Universidad Autónoma de Madrid, colabora con Tatiana en proyectos de formación sobre ética para plena inclusión y ahora también colaboran con el CEACOG. En primer lugar, María nos va a presentar los avances que llevamos, porque el proyecto continúa en relación al servicio de facilitación, de acompañamiento. Y después Tatiana y José Miguel nos presentarán el proyecto, trabajo sobre el código ético y el código de práctica para facilitadores procesales, sobre el que estamos trabajando también. Así que, María, cuando quieras, comienzas tú. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Bueno, en primer lugar, agradecer pues la participación en este proyecto y en esta aventura tan apasionante y bueno, también un honor compartir mesa con mis compañeros. Os voy a hablar del pilotaje del servicio. Es un pilotaje que hemos querido desarrollar principalmente para analizar la implementación del proyecto, sobre todo a gran escala, como tenemos la esperanza de que así sea. Lo queremos utilizar para evaluar la viabilidad, para identificar los posibles problemas, pero sobre todo para obtener retroalimentación. Necesitábamos conocer de primera mano lo que piensan las personas que facilitamos, lo que piensan las familias, lo que piensan los profesionales de las entidades y lo que piensan también los operadores jurídicos. Bueno, pues me he pasado ahora. Sí. Una de las actuaciones prioritarias que tenía este proyecto era la de precisamente esta parte, ¿no? La de evaluar el pilotaje. Y bueno, se ve fatal. Los datos del servicio han sido recogidos desde el 15 de octubre hasta el 31 de noviembre. Eso sí que necesitamos que se entiendan estos datos porque son de una parte. Es decir, todavía estamos recogiendo datos de este pilotaje del servicio probablemente hasta finales de diciembre, con lo cual necesito que ustedes entiendan que es una parte de los datos globales que esperamos obtener cuando ya concluya la parte de la formación. Las personas que han ejercido de facilitadores, en este caso, pues han sido los propios alumnos y alumnas del curso de formación. Se han recogido datos de la facilitación del procedimiento, como os decía, de las personas facilitadoras, de las personas que han ofrecido el servicio, a las familias y a los operadores jurídicos, tanto policiales como judiciales. Bueno, pues en primer lugar os queríamos enseñar si las personas que han facilitado. Me voy a girar porque, como veo fatal,
creo que lo veo mejor desde aquí. Bueno, pues como veis, las personas principalmente que han sido facilitadoras proceden de entidades, tanto de federaciones como de entidades del movimiento asociativo de plena inclusión estatal, ¿no? Casi rozando el 96%, ¿no? Bueno, pues también que el trabajo, el rol que desempeña esta persona en la entidad principalmente son o técnicas de proyectos o trabajadores sociales, ¿no? También si preguntábamos si antes habían ejercido de personas facilitadoras, bueno, pues el 82% reconocen que ya en algún momento habían ejercido de facilitadores, ya que... Disculpa, si quieres verlo desde aquí. Vale, perdón. Ay, qué bien. Por fin te he comprendido. Necesitaba el apoyo. Gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, pues como veis, casi el 82% de las personas que han ejercido de facilitadoras en este pilotaje ya habían ejercido anteriormente de facilitadores, puesto que eran personas con una gran experiencia y un gran bagaje de apoyos en las propias entidades, ¿no? Del orden jurisdiccional era el 95% del penal, prácticamente es a lo que se ha dado facilitación. El género de las personas que han recibido el servicio siempre es mayoritariamente masculino, pero eso se puede extrapolar a los datos globales, ¿no? de los casos penales que tenemos en la actualidad. También preguntábamos más o menos la edad, pues estaban comprendidos entre los 22 y los 39, es el margen de edad de las personas que han sido beneficiarias de esta facilitación. El rol de la persona principalmente eran imputadas, el 87%. Voy a pasar relativamente rápido porque esto os lo facilitaremos cuando tengamos los datos más asentados. Tienen certificado de minusvalía el 91%, de los cuales pues, el porcentaje de minusvalía pues, varía según el 43, el 68, principalmente el 43 el mayoritario. La persona que plantea la demanda del servicio principalmente es la persona en primera persona, perdón. También, bueno, pues algunas áreas que se han detectado necesidades de apoyo, principalmente es comunicación, comprensión, atención, bajo nivel de vocabulario, etcétera, ¿no? Los ajustes de procedimiento propuestos según las necesidades detectadas pues han sido el habla clara y pausada, que es como el fundamental, respetar los tiempos, dejar tiempos de descanso, la presencia del facilitador en sala, no utilizar conceptos abstractos o técnicos, bueno, etcétera. También indicar el número de horas dedicadas a la persona, pues principalmente varía, ¿no? Pero sí que casi un 30% se va en la atención directa a la persona facilitada, ¿no? En el caso del que el servicio concretamente se facilita mucho más en los juzgados, ¿no? La figura del facilitador es mucho más conocida en el ámbito jurídico que en el ámbito policial. Como podemos observar, casi el 60% del ámbito jurídico sí conocía la figura del facilitador, sin embargo, en el ámbito policial, los agentes policiales, casi un 70, un 62%, teníamos que no conocía nada la figura del facilitador, ¿no? La persona que gestionaba el servicio principalmente le ha venido por las organizaciones de discapacidad. Son nuestras principales aliadas, ¿no? Son las prestadoras de servicios, es donde las personas acuden a recibir los apoyos y, evidentemente, esto se nota en este dato, ¿no? ¿Por qué has estado en la policía en el juzgado? El 76% nos hablaba que estaba acusada de cometer un delito. Un delito, pues, una acción cometida fuera de la ley. El 17% soy víctima, una persona es una víctima cuando sufre pues, un daño, ¿no? Y el 5% son testigos, ¿vale? Estos son datos obtenidos de este pilotaje. ¿Es la primera vez que participas en un procedimiento judicial o policial? El 17% nos dice que sí y el 82% nos dice que no.
también es interesante conocer algunos datos, como el siguiente, ¿no? ¿Cuándo conociste a la persona facilitadora antes del juicio? El 100% nos conocía antes del juicio. ¿Te hubiera gustado haber conocido antes a la persona facilitadora? Sí, en el 70%, ¿no? También, ¿te ayudó la persona facilitadora a entender el procedimiento? El 100%, no cabe duda, sí, el 100%. ¿Te ayudó la persona facilitadora a estar más tranquilo o más tranquila durante la entrevista policial o el procedimiento? El 100%, sí, sin lugar a dudas. ¿Entendiste los documentos que te dieron en el juzgado o en la policía? El 40% decía que sí, el 52% decía que no. ¿Estás contento o contenta con el trabajo de la persona facilitadora? El 100%, sí. Indique qué relación tienes con la persona. Bueno, pues principalmente es la persona de apoyo, ¿no? Son personas que son muy cercanas, o bien son compañeras o compañeros que llevan mucho tiempo en el ámbito de prisiones o en el ámbito judicial, facilitando y dando apoyo, ¿no? La persona a la que acompañas pertenece a alguna entidad. El 80% de las personas que se ha dado la facilitación forma parte del movimiento asociativo de plena inclusión. Si has contestado que sí, la respuesta anterior, pues indique la tipografía, ¿no? Pues él recibe atención en un programa, en una entidad de asociación, ¿no? Evidentemente, el 63%. ¿Es la primera vez que tu familiar, o en el caso de personas de apoyo, la persona a la que acompaña, ha estado en los servicios policiales? No, en el 63%. Nunca había estado en un servicio parecido, ¿no? ¿Crees que la persona facilitadora ha ayudado a comprender la situación en la que se encontraba la persona, ya sea policial o judicial? El 90%, sí. Este dato es extraído a las familias. Las familias están completamente en acuerdo de la importancia de la persona facilitadora, ¿no? Se puede extraer de ese dato, un 90%. ¿Te ha generado tranquilidad el hecho de que estuvieras acompañado por esta figura en el proceso? 90%, sí. ¿Cómo valorarías el servicio realizado por la persona facilitadora en este procedimiento? El 90%, con un 5. La puntuación máxima sería de 0 a 5, puntuación máxima 90%. Indique la situación en la que se encuentra. Bueno, pues según servicios policiales, administración de justicia, colegios de abogados, bufet de abogados, entidades del tercer sector. Bueno, pues estos son los datos del cuestionario a profesionales, ¿no? De los servicios policiales y juzgados. ¿Era conocedor de la figura del facilitador para personas con discapacidad, dificultades de comprensión previo a este procedimiento? El 60% decía que sí, que conocía la figura, el 38% no. ¿Has recibido algún curso o alguna formación o has asistido a seminarios, a jornadas relacionadas con la figura del facilitador? El 61% decía que no. O sea, nos puede dar alguna pista del trabajo que nos queda por delante, ¿no? ¿Cree que cuenta con las suficientes habilidades para comunicarse con la persona con discapacidad o dificultades de comprensión? El 53, casi 4, responde que no tiene esa capacidad o esas habilidades, ¿no? También nos pregunta que si ha sido útil la persona facilitadora, ¿no? en todos estos procedimientos. El 100%, no hay lugar a duda, que sí. ¿Cree que la figura de la persona facilitadora ayuda a la persona con discapacidad o dificultades de comprensión a comprender la entrevista, el procedimiento? El 100%, sin lugar a duda. ¿Cómo valorarías el servicio realizado por la persona facilitadora en este procedimiento? El 76% nos dice que la máxima puntuación. Estos son los datos, suyas son las conclusiones. Muchas gracias. Interesantes los datos, sobre todo para animar a seguir trabajando. Ya he perdido las gafas, es raro, las tengo otra vez. Bueno, pues ahora Tatiana y José Miguel nos van a presentar el código ético en el que se está trabajando y el código de buenas prácticas para la figura del facilitador procesal, cuando queráis.
¿Quieres venirte aquí? ¿Lo verás mejor? Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, nos gustaría agradecer a el CEACOG y especialmente a Inés Geraoz y a Sonia Bermejo que hayan tenido la confianza de contar con nosotros pues, para esta tarea tan desafiante y tan importante y tan bonita de enraizar éticamente la figura de la persona procesadora, la persona facilitadora procesal, ¿no? A través del código ético y del código de buena práctica. También me gustaría agradecer a las coordinadoras de los CEACOG, del CEACOG, a ver cómo es, nunca lo sé decir, a las coordinadoras provinciales o autonómicas del CEACOG porque tengo ahí un poco lío, porque nos están ayudando como grupo contraste a que pues metamos un poco la pata, ¿no? Y ellas que están en el día a día pues nos van orientando. A ver, esto. A ver. ¿Cómo va? Voy a desvelaros todo, porque no sé cómo funciona. A ver. Ahora. Oye, por favor. A ver. No sé lo que me pasa. Mira, a ver cómo va. ¿Dónde doy? Aquí. Me podéis perdonar, ¿eh? Bueno, el objetivo del código ético y del código de buena práctica que estamos elaborando es delimitar el marco ético que debe seguir como regla de conducta profesional para la persona facilitadora procesal. Y, Jesús, de verdad ya podéis perdonar. Es muy sensible. Cuando estamos elaborando el código ético y el código de buena práctica, hemos tenido un especial interés en que ambos documentos, uno más de una manera prescriptiva, el código ético, y el código de buena práctica de una manera más procedimental, tengan como pieza fundamental el hecho de poder compartir que la persona facilitadora procesal, la facilitación, tiene como misión posibilitar que el sistema de justicia no sea un sistema de justicia únicamente justo en el resultado final, ¿no? Sino que sea un sistema de justicia decente, generador de dignidad en los procesos que se desarrollan y que dan lugar a que el resultado final sea un resultado justo, ¿no? Porque es muy importante que estos procesos sean generadores de dignidad y no generadores de indefensión y, por consiguiente, de humillación de las personas, ¿no? Es éticamente evidente que para que las personas con discapacidad puedan sentir dignidad a lo largo de todo el proceso es muy importante que se oiga su voz, que su voz esté presente a lo largo del proceso y que esta voz no esté presente de cualquier forma, sino que a lo largo de los ajustes del procedimiento o a través de los ajustes del procedimiento ellos puedan comprender, las personas con discapacidad puedan comprender la situación, lo que está sucediendo y a la vez que los operadores de justicia puedan comprender lo que las personas quieren decir y cuál es su verdad, ¿no? Y para que esto suceda es muy importante que las personas facilitadoras tengan una competencia clave, que es la neutralidad, ¿no? Es una competencia ética muy importante y muy difícil que deben tener las personas facilitadoras porque deben tener una capacidad de autorregulación emocional suficiente que les permita gestionar las situaciones de manera que sean conscientes de que no son ni un perito, como decíamos antes, ¿no? Ni un abogado defensor, ni una abogada defensora, ni un fiscal en función de la situación, sino que el límite de su tarea está en proporcionar los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda maximizar su participación en el proceso y, por lo tanto, maximizar su sentido de dignidad. Bien, pues a partir de ahí, te voy a ocupar el... Sí. A partir de ahí lo que hemos intentado es conciliar dos cosas que son difíciles cuando uno tiene que
generar este tipo de códigos y traducirlo a un código de conducta. Por una parte, un plano abstracto que se inspira fundamentalmente en varios filósofos, como Rawls, por ejemplo, pero sobre todo en el trabajo de dos psicólogos sociales, Thibaut y Walter, que hace 50 años publicaron un libro fundamental en donde lanzaron la idea de que en los procesos, en los litigios, era muy importante no solamente que se hiciera justicia en el sentido más habitual de la palabra, sino que se hiciera una cosa que ellos denominaron procedural justice, justicia procedimental o justicia procedural. Y esa justicia procedimental o justicia procedural está basada fundamentalmente en 4 pilares. Uno de ellos, obviamente, es que el proceso sea justo, y otros 3 que son, de alguna forma, la semilla del facilitador procesal, que es que el proceso sea transparente, que el proceso sea imparcial y, muy importante, que todas las partes implicadas tengan voz en el proceso. Y el concepto de voz es fundamental porque, de alguna forma, es la tarea fundamental del facilitador procesal. A partir de ahí, en su prólogo también mencionan como los 2 grandes objetivos para el trabajo en justicia procedimental son, por una parte, por supuesto, instaurar la justicia, pero por otro, que todas las personas implicadas puedan hacer valer su verdad. Ese es el referente abstracto que ya conocéis perfectamente. Uno de los problemas de hacer un código de conducta es que no podemos decir nada nuevo, que no se haya dicho ya de alguna forma u otra hoy y, por supuesto, en las jornadas anteriores. Y a partir de ahí, lo que nos planteamos fundamentalmente es una parte más concreta, que es la de la conciliación del lenguaje legal y el lenguaje cotidiano. Uno de los problemas o de los obstáculos que tenemos en este momento para generar lo que podríamos llamar un código ético y un código de buenas prácticas completo es que, evidentemente, estamos creando el código al mismo tiempo que la propia figura profesional. Y eso plantea una serie de retos y limitaciones muy importantes. Por ejemplo, en el código de conducta que mencionó el profesor Mahoney, para los profesionales de Inglaterra y Gales, pues hay una serie de aspectos, por ejemplo, algunos sí que los hemos incluido, aunque no los voy a mencionar hoy porque figuran prácticamente en cualquier código de conducta, como por ejemplo los principios de confidencialidad o los principios de conflicto de interés, pero hay otros aspectos que son sumamente interesantes, pero que requieren la consolidación de la propia figura profesional, como por ejemplo todo el tema del estatus laboral, todos los procesos de contratación, que en el Código de Inglaterra y Gales pues, ocupa un capítulo bastante amplio, o todo el aspecto relacionado con la supervisión del trabajo, que exige un marco institucional muy importante que permita evaluar de forma institucional y con consecuencias el grado de eficiencia profesional que tienen los facilitadores. De manera que hay aspectos muy importantes de un código ético, un código de conducta que de momento solamente podemos apuntar en la medida en que la propia figura profesional está en elaboración, pero de los que somos conscientes. Por eso nos hemos centrado fundamentalmente en el aspecto central, lo que podríamos llamar la parte que se refiere al trabajo, a la parte más central, el corazón, digamos, de lo que podría ser la práctica del facilitador procesal, con una serie de principios que no dicen nada nuevo. De hecho, una de las virtudes de cualquier código ético o código de conducta es no ser original, es decir, repetir lo que se ha dicho de muchas maneras y ya se ha dicho aquí hoy, pues a partir de la descripción de la práctica profesional en otros países o a partir de la descripción de la formación que están recibiendo, la nueva formación que están recibiendo los facilitadores procesales. Son cosas como, por ejemplo, evidentemente muy importantes, como la imparcialidad, el generar dignidad, que ya ha mencionado Tatiana, facilitar la verdad de la persona con discapacidad, regular la emocionalidad,
para que no interfiera negativamente en los procedimientos, conciliar lo judicial con el concepto cotidiano de justicia. Ya se ha hablado de muchas formas que en muchos casos, incluso para cualquier persona, el lenguaje del ámbito jurídico puede ser extraordinariamente difícil de entender en términos cotidianos, y eso pasa en muchos aspectos distintos, y conocer y también respetar las normas formales del sistema judicial. Un sistema judicial es un sistema enormemente formal que a veces puede resultar extraño para personas que trabajan, por ejemplo, en el ámbito asistencial. Y en esa línea, pues tampoco es novedad que la traducción de esos principios que hemos tomado como ejemplo a las buenas prácticas, pues tampoco son particularmente originales y aluden sencillamente a elementos que menciona cualquier profesional con experiencia en el ámbito de la facilitación procesal, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante es la resiliencia emocional. Se ha hablado hoy, el profesor Mahoney creo que ha mencionado precisamente ese problema. Muchos profesionales mencionan lo extraordinariamente estresante a largo plazo que puede ser el trabajo en este contexto. Otro que hemos descubierto a medida que oíamos hablar a profesionales y leíamos documentos es la enorme importancia que tiene el facilitador procesal para convertirse en un apóstol de la facilitación en el ámbito jurídico, e ir realmente persuadiendo y ganando para su bando a todos los operadores jurídicos. Probablemente es una de las grandes claves de una buena práctica. Otro sería, evidentemente, sus competencias como experto en comunicación. Otro es su trabajo en adaptaciones previas. Como se ve, no estoy diciendo nada que no se haya dicho ya por activa y por pasiva hoy. Conocimiento profundo basado en la experiencia. Esto es muy importante y probablemente es uno de los grandes retos de una nueva figura profesional. Porque, como acaba de comentar mi compañera, no necesariamente la experiencia previa en España se traduce en un buen conocimiento de lo que queremos entender por un facilitador. Y eso es uno de los grandes retos a los que se puede enfrentar realmente esta empresa. Y, finalmente, un conocimiento profundo también de los procedimientos judiciales y policiales. Es un ámbito que también se ha mencionado, es algo difícil en muchos casos, pero extraordinariamente importante. Y a partir de ahí, bueno, pues evidentemente de lo que se trata y de lo que estamos empeñados, Tatiana y yo, es de ir generando un código, dejando siempre abierto a la posibilidad de que ese código necesariamente se va a tener que ir modificando, se va a tener que ir revisando y se va a tener que ir enriqueciendo con la propia experiencia a medida que la figura del facilitador procesal vaya tomando vuelo y vaya convirtiéndose en lo que todos queremos que se convierta. Y nada más. De momento no creo que podamos decir mucho más sobre esto. Pues preguntamos si alguien tiene alguna pregunta o cuestión para esta mesa. El cachivache ese, yo. Thank you. I've come here to learn today and take away good practice as well. I'm really interested in the ethics issues. I understand what you're saying about the procedural facilitator must regulate the emotional side in the judicial setting. I wonder if you have any thoughts about the role of the procedural facilitator in how they help the vulnerable person to regulate their emotions and the impact that has on legal actors who are viewing their responses to questions and how they come across in the courtroom. That's a great question because actually we have been discussing this point for a while, okay? Something that worries us is the fact that at some particular times in this extremely formal context, you can run into situations in which the emotionality of the person you are facilitating might clash with the forms and the expectations of the professionals around you. And
is probably one of the most important challenges in this case, because in a way, you have to be neutral. You have to keep some psychological distance with respect to the person you are helping. But at the same time, and probably this emotionality is somehow impairing his or her chances of being safe in the whole process. So probably the facilitator must develop some skills in order to help the person to regulate their emotions and not be, in any case, too salient or inadequate and provoking emotional reactions in other actors and leading to disaster, okay? So it's a extremely important issue. I'm not aware of how much this problem is addressed in the training the new facilitators are getting, but I think it's very interesting. I wonder if you have any specific experience about this problem. Yeah, if I could briefly share two sides, I suppose. One with an accused person at court. Sorry, I'm getting the translation at the same time. It's confusing. Yeah, with an accused person at court who was accused of a violent offence. And my role as a communication facilitator is to enable effective communication for him at court as the accused. But regulating his emotions to enable him to communicate could be viewed as changing how he presents at court. Right. So that's an ethical issue, I think. And the other side of it is a victim, complainant, giving evidence at court by regulating or helping them to regulate their emotions. The court, the jury, the judge, whoever, might not see the impact of the alleged offence on them if they're being assisted to regulate their emotion. So two sides of it, right. and the ethics of that. Right. I think that one of the big challenges for this professional figure is to deal with the right balance in order to get this balance between emotionality and neutrality. And I think that's not my profession, but I'm really, I admire this capacity because my intuition is that must be extremely difficult at sometimes. Yeah, thank you. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues a estas alturas de la jornada vemos una aplicación práctica de lo que sirve de verdad los ajustes de procedimiento y la necesidad de apoyo. Porque yo cuando han empezado a hablar he dicho, madre mía, a ver cómo salgo de esta. No lo diré porque se nota mi edad, pero soy de francés y José Miguel ha salido ahí, me ha prestado el apoyo y me lo ha solventado, porque yo echaba de menos mi pinganillo. Bueno, Enrique tiene una pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a la mesa, enhorabuena por la presentación. Y mi pregunta, en los límites éticos, ¿no? Fernández Dols, yo le escuché una conferencia muy interesante sobre la promesa de las profesiones, ¿no? Y entonces hay una promesa que está ahí de alguna manera en el facilitador, no sé cuál sería la promesa según su opinión, de la comunicación clara o de las relaciones justas, ¿no? Y la pregunta va vinculada a la promesa, ¿cómo éticamente puede aparecer una cuestión de que haya otros colectivos que legítimamente quieran acceder a una figura como esta? Estoy pensando en personas mayores u otras personas que no tengan a lo mejor una etiqueta muy marcada, pero sí que pondría en cuestión la justicia de la justicia en función del acceso a los apoyos. Gracias.
Yo creo que es una excelente observación porque mi impresión es que esta figura no es solamente necesaria para las personas con discapacidad. Yo creo que puede ser extraordinariamente necesaria para muchas otras personas. Yo casi me atrevería a decir que para cualquiera, en ciertos contextos. El profesor Mahoney estaba hablando de niños, por ejemplo, niños con problemas de distinto tipo. Una entrevista que tuve la oportunidad de escuchar a una profesional en México hablaba, por ejemplo, de personas con discapacidad psicosocial, que es un concepto muy interesante. Estoy pensando también, de hecho Tatiana y yo hemos hablado alguna vez, por ejemplo, sobre inmigrantes que llegan y tienen un conocimiento más que rudimentario, no solo ya del idioma, sino del contexto cultural en el que acaban de aterrizar. Y, por tanto, en fin, no es porque esté hablando a esta audiencia, pero realmente creo que esta sería una figura institucionalmente prevista en cualquier juzgado, de la misma forma que hay, no sé, pues que existe la figura del procurador o existe la figura, por supuesto, del abogado o de cualquier otro secretario o de cualquier otra figura que aparece normalmente en un juzgado, ¿no? Sería enormemente importante. Y yo creo que sería un apoyo fundamental para otros profesionales, como por ejemplo los psicólogos forenses, sí, sin duda. Sí. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la última mesa. Muchas gracias a los tres.